Hola, este va a ser un ejemplo de memorización y ejecución de los centros de un 5x5 para la categoría de 5x5 a ciegas. Bien, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Pues llevar un orden. O sea que si memorizamos los centros eh, en forma de T, lo que tenemos que hacer es, pues por ejemplo, si empezamos en esta cara, en la cara verde, con este centro, luego seguir, por ejemplo, el sentido de las agujas del reloj. Porque si memorizamos aleatoriamente, si primero, pues yo que sé, hacemos esta, luego esta y ya nos acordamos de que tenemos que hacer la otra, va a ser un lío. Tendríamos que tener eso en cuenta en las 6 caras y sería muy probable conseguir un DNF al final. Así que bien, lo primero de todo es llevar un orden. También recomiendo tener una anotación propia, o sea que llamemos a cada pieza de una determinada manera. Y como la mía es muy personal, lo que voy a hacer va a ser emplear una anotación más general, pero os recomiendo a que si vosotros veis esta pieza, por ejemplo, yo la voy a llamar UF, porque está en la cara U, pero al lado de la cara F. Sin embargo, en mi notación, por ejemplo, esta es la letra O. Así que yo me acordaría de la letra O, pero apuntaré aquí la notación general. Pues nada, vamos a empezar. Primero voy a memorizar los centros en forma de T y luego los centros en forma de X. Pues bien, para los centros en forma de T mi buffer es esta pieza, así que diría, vale, ¿hacia dónde me debe llevar? Pues es blanca, con lo cual a la cara de abajo, y como empiezo en el sentido de las agujas de reloj, pues bueno, empiezo arriba, tal que esta pieza, que sería DF, como es naranja, me llevaría a la cara naranja, también arriba, luego RU, pues me lo apunto. DFRU. Bueno, ahora, RU es blanca, así que me llevaría a la cara de abajo. Como ya hemos memorizado esta, tocaría esta. DR. Pues DR, roja, me lleva a la cara roja y memorizaría en esta pieza. Luego sería LU. DR, LU. Me lo apunto. DR, LU. Estamos en LU, que es verde. Me llevaría a esta cara. Luego sería FU. Y como es amarilla, la traigo arriba a la cara amarilla y veo que viene a esta pieza. Porque es la de arriba, ¿vale? Sentido de las agujas del reloj. Bien, pues esta sería UB. Apuntamos. F. F. U. U. B. Ahora, V es blanca. Volvemos a la cara de abajo. Ya hemos memorizado esta y esta. ¿Cuál tocaría ahora? Esta, pero ya es blanca, ya está hecha. Así que saltamos a la siguiente, esta. Y como vemos es la última, con lo cual ya podemos, digamos, decir que ya tenemos todas las blancas memorizadas y si alguna otra nos lleva a la blanca habrá algo mal. Luego, esta, que es la única que nos queda, es DL. Y DL es amarilla, así que nos lleva a la cara de arriba. Como hemos memorizado esta ya, nos lleva a esta. Luego DL nos lleva a UR. Apuntamos. DL UR. UR. Es azul. Vamos a la cara azul. ¿Hemos memorizado algo aquí antes? No. Luego, en la de arriba, esta de aquí, es donde memorizaremos, en BU. Pues BU es amarilla, con lo cual vamos a la cara amarilla. Y si ya hemos memorizado estas dos, ahora toca esta. BU nos lleva a UF. Apuntamos. BU nos lleva a UF. Ahora, UF. ¿Hacia dónde nos lleva? Como es naranja, vamos a la cara naranja. ¿Hemos memorizado algo en la cara naranja? Mm, eh, si no, sí, esta. Luego, ahora toca esta.
¿Esta de aquí cuál es? R, B. RB es también azul, luego nos lleva a la cara azul. Y si hemos dicho en el sentido de las agujas del reloj, ahora tocaría esta. Pero como ya está resuelta, vamos a esta. Luego RB nos lleva a BD. Apuntamos. RB nos lleva a BD. BD es verde. Vamos a la cara verde. En la cara verde, ¿hemos memorizado algo? Sí, hemos memorizado esta. Luego tocaría esta. Esta de aquí. ¿Cómo se llamaría? FR. Luego BD nos lleva a FR. Y FR es roja. Vamos a la cara roja. Como ya hemos memorizado esta, ahora toca esta. Y ya de paso vemos que las otras dos están hechas. Con lo cual, esta cara también va a estar completamente memorizada respecto a las que estamos memorizando, ¿no? Los centros T. Esta de aquí. Luego FR nos lleva a LF. FR nos lleva a LF. LF es naranja. Vamos otra vez a la cara naranja. Ya hemos memorizado esta y esta. Ahora toca esta. Esta de aquí será RD. RD es azul. Vendremos a la cara azul. Sí que parece un poco un lío y bastante monótono, pero bueno, es acostumbrarse. Hemos dicho que RD, azul, nos lleva aquí, que como ya hemos memorizado esta, ahora toca esta. Luego, RD nos lleva a BR. Apuntamos. RD nos lleva a BR. Vale, BR es verde. Vamos a la cara verde y tenemos que nos falta solamente esta pieza, porque esta ya está resuelta. Luego nos falta FL. FL es naranja. Venimos a la cara naranja. Y hemos memorizado todas, menos esta pieza, que es amarilla. Luego, FL nos trae a RF. Apuntamos. FL nos trae a RF. Y RF es amarilla, con lo cual volvemos a la cara de arriba. Pues ya con esto estaría memorizado todo el cubo, ¿no? Me gusta dar a veces un repaso solamente para ver, para comprobar que ya está todo hecho. Por ejemplo, esta ya hemos dicho que estaba hecha, esta también. Aquí, la última que hemos memorizado era esta, ¿vale? Esto no nos va a hacer más que retrasar un poco el tiempo, pero a veces viene bien. O sea, si no estás muy seguro y estás empezando y no quieres arriesgar, pues mejor hacerlo tranquilamente y para que salga. Vale, esta ya está hecha. Esta de aquí, pues ya hemos memorizado esta. Aquí también hemos memorizado todas. Aquí también, bueno, pues sí. Yo pienso que estaría bien memorizado. Bien, pues ahora vamos a memorizar los centros en forma de X. ¿Y qué decir? Pues yo también sigo un sentido horario a la hora de memorizar en todas las caras, excepto en la cara de arriba, que por algún motivo lo hago en sentido antihorario. Pero bueno, os recomiendo que empecéis vosotros en el mismo sentido en todas las caras, porque si no es un lío. Yo lo haré en sentido antihorario porque es como estoy acostumbrado. En fin, en este cubo mi buffer está aquí, luego sería blanco, me lleva la cara blanca hacia esta pieza, que es DFL, y DFL, como es verde, nos lleva a la cara verde hacia esta pieza, hacia la primera, que sería FUL. Vamos a apuntar. DFL nos lleva hacia FUL. FUL es azul, luego vamos a la cara azul y empezaría por aquí, en BRU. BRU es amarilla. Volvemos a la cara amarilla y como os digo empiezo por aquí. Así que BRU nos llevaría hacia UFL. BRU hacia UFL. UFL es roja,
Luego vendremos a la cara roja y empiezo por aquí. En este caso, esta sería LV. LV, azul. Volvemos a la cara azul. Como ya hemos memorizado esta, ahora tocaría esta. Luego, LV nos lleva hacia BLU. LV, LV nos lleva hacia BLU. Continuamos. BLU es naranja. Pues nos llevará hacia la cara naranja. Y como no hemos memorizado nada, estaremos aquí. En RFU. RFU es verde. Volvemos a la cara verde. Y como ya hemos memorizado una, pasamos a la siguiente. Luego RFU nos lleva hacia FUR. RFU nos lleva hacia FUR. Bien, esta pegatina es naranja. Volvemos a la cara naranja. Como ya hemos memorizado esta, toca esta. Esta de aquí es RV. Pues RV es amarilla, cara amarilla. Ya hay una memorizada, así que pasamos a esta. Entonces, RV nos lleva hacia UFR. RV hacia UFR. Bien, es blanca. Vamos a la cara blanca y pensamos que como ya hemos memorizado esta, toca esta. Nos toca DFR. DFR es azul, pues nos lleva a la cara azul. Aquí, como ya hemos memorizado dos, toca esta. Luego DFR nos lleva hacia BLD. DFR hacia BLD. Ahora, BLD es amarilla. Cara amarilla, ya tenemos dos memorizadas, tocaría esta, que es roja. Pues decimos que VR nos lleva hacia... A ver, aquí ya hemos memorizado una y estas dos ya están hechas. Luego pasaríamos hacia la última. Esta de aquí es LBD. Luego URB. URB nos lleva hacia LBD. Disculpad si voy un poco lento con esta anotación porque es un lío, estoy mucho más acostumbrado a la mía. Pero bueno. A ver, ¿qué ocurre con LBD? Pues que LBD es amarilla otra vez. Y como es amarilla, volvemos a la cara amarilla y ¿qué? Pues ahora ya están todas memorizadas. Ahora la amarilla es la que vuelve al buffer. Y con lo cual ya estarían todas memorizadas. Pero, ¿qué ocurre? Pues que hemos memorizado muy poco. Aquí es casi seguro que va a seguir habiendo cosas que no hemos memorizado. Vamos a mirar un poco más allá a ver si vemos algo que no tengamos. Lo primero que veo, pues, ¿qué es? Esta de aquí. Esta de aquí no la hemos memorizado en ningún momento. Luego rompemos un nuevo ciclo en FLD. Me lo apunto. FLD es blanca, con lo cual pasamos a la cara blanca y vemos que aquí, pues nos habíamos quedado aquí antes, así que FLD nos pasa hacia DRB. FLD hacia DRB. Voy a indicar aquí que hemos roto en un nuevo ciclo. Vale, estamos en DRB, que es naranja. Nos lleva hacia la cara naranja, hacia esta pieza. Hacia RDB. RDB nos lleva a BRD. Luego RDB nos lleva hacia BRD. BRD, blanca. Vamos a la cara blanca
y pensamos que solamente nos queda una por memorizar, esta de aquí. Pues esta de aquí se llama, bueno, DLB. DLB, volveríamos hacia la cara naranja y es ahora cuando ya podemos completar la naranja con esta pieza, que es la única que nos queda. DLB nos lleva hacia RFD. DLB nos lleva hacia FRD. Sí, no, perdón. Sería R. A ver, sería RFD. Porque estamos con esta pieza. RFD. Nos lleva otra vez hacia donde hemos roto el ciclo. Con lo cual, ahora ya sí que podríamos decir que tenemos todas memorizadas. Podemos repasar. Yo pienso que ya lo hemos hecho todo, así que no repasaré en el vídeo. Luego volvemos hacia FLD. Y con esto ya hemos terminado el ciclo. Esta sería nuestra memorización.